Buenos días amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Hoy estoy muy contento porque por fin, después de mucho tiempo, no sé si hará cosa de 2 meses o cosa así, por fin esta misma tarde, voy a ir al cine a ver la película de María Magdalena. Por fin, Dios, además que tiene una pinta fantástica porque ya sé que se han hecho más películas sobre María Magdalena y muchas películas de género bíblico, ¿no? Y procuro verlas, pues, prácticamente todas, ¿no? Para ver cómo lo organizan, ¿no? Cómo lo cuentan. Y la verdad, simplemente ya con ver el tráiler la cosa promete. Fijaos. María, has traído la vergüenza a nuestra familia. Hay algo antinatural en ti. Tu familia dice que luchas contra el demonio. Si está dentro de mí, siempre ha estado ahí. Aquí no hay demonios, María de Magdala. Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará. ¿Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñarnos lo mismo? A veces es como si yo no estuviera aquí. ¡Puede ver! ¿Se siente esto al estar unido a Dios? Nadie me había preguntado nunca qué se siente. A las mujeres les asusta que las bauticen con los hombres. Ve con ellas. Sé mis manos. No está bien que él te haya escogido para guiarnos. Amas a mi hijo, ¿verdad? Debes prepararte como yo. ¿Para qué? Para perderlo. ¡El reino de Dios no se compra ni se vende! Debemos llevárnoslo lejos de aquí. Pase lo que pase, será lo que Dios le ha pedido. María, tú eres mi testigo. Estaré contigo hasta el final. Nunca vuelvas a hablar en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. Me haré oír. Es impresionante, o sea, es que estoy que me muero de ganas por ir a verla. Pero bueno, ya en el próximo vídeo ya os contaré a ver qué tal, porque luego lo mismo me decepciono, pero no creo porque la verdad es que el tráiler promete mucho y la verdad me alegro porque es una de las figuras, ¿no? María Magdalena, de la que se habla mucho y por otro lado se habla muy poco, ¿no? Es decir, actualmente todos por ejemplo, los círculos de mujeres, ¿no? Porque estoy también contento y quiero enlazar esta película de María Magdalena con la huelga feminista que tuvo lugar el pasado jueves, no ayer, sino el de la semana pasada, que por fin, porque me parece un icono. Y efectivamente, a día de hoy son muchos los círculos de mujeres, sacerdotisas de la diosa, mujeres y hombres que están buscando esta nueva espiritualidad feminista, ¿no? Intentando recuperarla, la figura de la diosa, la figura del sagrado femenino, y que han elegido a María Magdalena como la gran depositaria, ¿no? Como el tabernáculo, donde volcar toda esta nueva ideología de igualdad, de armonía, de equilibrio, ¿no? Y me parece muy bonito. Y me parece muy bien. Yo a María Magdalena es una de las figuras que más me gustan. Es no sé, un gusto personal, la verdad. Pero sí, creo que tenemos que hablar de ella y que hay que hablar de ella porque efectivamente considero que puede ser todo un icono de esta nueva revolución. Me explico. María Magdalena, lo poquito que sabemos, porque es verdad que sabemos muy poco. De hecho, no sabemos ni siquiera si existió de verdad. Yo creo que sí. Exactamente igual que no sabemos si existió de verdad Jesús. Yo también creo que sí, pero oye, quien
prefieran no creer en su existencia, pues da lo mismo. Al final importa más el mito que se ha configurado a su alrededor que el personaje histórico en sí. El mito, el símbolo que se ha configurado. Ella va a ser, ante todo y sobre todo, la esposa que va a configurar al esposo y al rey, que va a ser Jesús. Entonces, esto no es ninguna novedad, o sea, ya todo el mundo, prácticamente todos, estoy convencido de que habéis leído el Código Da Vinci, que habéis leído muchos libros, que os habéis informado mucho sobre María Magdalena, etc. O sea, que esto de que la tesis de que estuviesen casados no es nuevo para nadie. No voy ahí. A lo que voy es que Jesús es ungido. Vamos a ver, antes del tema de la unción, que va a ser el momento fundamental. María Magdalena, lo primero, no es prostituta, para nada. La imagen, la idea de que la asociemos a la prostitución viene de finales del siglo III, principios del IV, cuando la Iglesia tiene que separar totalmente a Jesús para convertirle en Cristo, cuando se está configurando el mito del Cristo y sobre todo el Cristo célibe, que es realmente una novedad, porque Cristos, el término Cristo significa el ungido, es lo mismo que el Mesías hebreo, el Mesías, y Jesús, Cristo, recibe la unción 2 veces. La primera unción, la del bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él, y la segunda unción en Betania, en casa de Lázaro, cuando le unge María Magdalena. Y ese es el momento más sagrado y más importante, porque María Magdalena, como sacerdotisa y por lo tanto encarnación de la diosa, está ungiendo al Dios Rey para su posterior muerte. Esto no es nada exclusivo. Tamuz, Osiris, Atis, o Dionisios, todos los grandes dioses que se vinculaban con la primavera, es decir, los dioses de la muerte, resurrección, regeneración, etc., tenían primero que ser ungidos por la diosa esposa para poder superar ese rito. En el caso de Jesús es exactamente lo mismo. Ese mito de la unción por la mujer se configura para convertirle a él en el Dios que ha de morir y resucitar. Hasta aquí no hay ningún cambio aparente. ¿Qué ocurre? Si esto realmente se da en el contexto judío, es cuanto menos difícil de asumir para según qué clases. En aquella época, por supuesto, en el siglo I era difícil de asumir para todo el mundo. Hay muchos libros, de hecho hay muchas novelas históricas que interpretan, que se basan, ¿no? Se inspiran en recrear toda esa sociedad, ¿no? Y dentro del propio círculo interno de Jesús también se sorprenden, ¿no? De que elija a una mujer para ungirle. Porque, claro, siendo rey, debe ser ungido por el sumo sacerdote. En el caso tanto de Saúl como de David, será el sacerdote Samuel el que les unge con el aceite, con el óleo sagrado, y les convierte en rey a ojos de Jehová. Jesús trastoca eso al elegir a una mujer, pero porque él viene a reinterpretar todo, ¿no? Entonces va a darle un papel a la mujer muy importante, y ahí es a donde voy. Lo que sabemos de María Magdalena, o lo que creemos saber, o lo que configura su mito, lo que da igual, porque no podemos distinguir la realidad del mito, y tampoco es importante, quiero decir, o sea, no es necesario hacerlo. Es mucho más interesante el mito. Proviene de una familia acaudalada, adinerada. No era prostituta, eso eran, como he dicho, invención de la Iglesia. No era prostituta, provenía de una familia rica, de la ciudad de Magdala, cerca de la costa del lago de Galilea, y una familia que tenía, al parecer, como Galilea era un importante puerto pesquero, tenía bastante dinero sacado de ese negocio, ¿no? El negocio del pescado. ¿Qué ocurre? Su padre, como era costumbre en toda la sociedad hebrea y judía de aquel momento, pues le quiere que se case y que su yerno herede el negocio familiar.
Y María Magdalena coge y dice, ni de blas, ni de coña. Yo hago lo que sale de las narices y me voy a conocer a ese rabino que dicen que está ahí haciendo milagros y contando cosas impresionantes, increíbles y tal. Entonces, esta película, la película que voy a ver esta tarde, que ya os contaré, pero a juzgar por lo que veo en el tráiler, al parecer, claro, el padre indudablemente, pues, joder, se siente violentado y dice, me ha salido una hija rebelde, ¿no? Y hay una escena en el tráiler, ¿no? Cuando dice lo de... cuando está con Jesús y dice Jesús, tu familia dice que... cuando le hace referencia a los demonios, ¿no? Que tiene dentro, y ella le responde, si el demonio está dentro de mí, siempre ha estado aquí. Entonces le acaricia así la cabeza y le dice, aquí no hay demonios, María de Magdala. Es precioso. Pero claro, yo me imagino que en aquella sociedad el padre de María de Magdala le sentaría como un tiro que su hija quisiese hacer su propia vida fuera de todas las convenciones sociales. Y esto lo enlazo con el movimiento feminista, ¿no? O sea, María Magdalena es una de las primeras mujeres históricas que luchan, que se enfrenta, que confronta con lo que se espera de ella. Es decir, es una mujer que decide actuar por cuenta propia, que decide hacer lo que realmente quiere. Y sobre todo, y lo más importante, y lo que me parece momentazo de esta película, que se convierte efectivamente en el primer emisario de Cristo, y va a ser ella la que reciba suficiente autoridad espiritual para bautizar a las mujeres. Que es importantísimo. Me encanta también la figura de Pedro, que claro, está con una mentalidad totalmente judía, totalmente misógina, totalmente típica, diciendo, no puede ser que Jesús te haya elegido para que nos guíes. No puede ser que tú, una mujer, seas depositaria de una sabiduría que a nosotros mismos nos está vetada. A este respecto, quiero citar un fragmento del Evangelio de María Magdalena, apócrifo, por supuesto, apocrifísimo, del cual solamente conservamos el principio y el final. Todo lo que hay en medio ha desaparecido. ¡Qué sorpresa! Y digo por qué. El principio es cuando Jesús, después de haber dado algunas enseñanzas a sus discípulos, se marcha. Los discípulos se quedan confundidos, así, pensando, jolín, ¿qué ha querido decir con esto? No lo he entendido, como siempre. O sea, la Biblia, mejor dicho, el Nuevo Testamento es un conjunto de parábolas, de enseñanzas que Jesús dice, expone, y que los discípulos no entienden. Punto. Es eso, o sea, es la historia del hombre al que no le entendía nadie. Ya está. Entonces, claro, los discípulos en su naturaleza pues se quedan ahí, ay, no lo he entendido, no lo he pillado, tal. Y, momentazo, se acercan a María Magdalena, que estaba allí con ellos, y les dice, comparte con nosotros... No, perdón, literal. Es, hermana... Sabemos que el Salvador te amaba más que a cualquiera de nosotros. Comparte pues con nosotros aquello que tú sabes y nosotros desconocemos. Momentazo. ¿Qué pasa? A partir de ahí no hay texto. Lo hemos perdido. ¡Ah! ¡Joder! Hemos perdido la enseñanza de María Magdalena. Es una putada, me vais a perdonar. Pero joder, qué sospechoso, ¿no? En fin, el caso es que falta ese fragmento de texto, ¿no? En el que María Magdalena entendemos que habla con ellos, les explica, les ilustra. Recordemos que había sido nombrada apóstola de apóstoles. O sea, es la primera de ellos y es la maestra también. ¿Qué ocurre? Conservamos el final. Y el final... es que cuando María Magdalena termina de hablar, los apóstoles se quedan así un poco extrañados, ¿no? Dicen, uy, no sé, es raro, es como, ay, tampoco lo entienden. Si no lo habían entendido con Jesús, no lo van a entender con María Magdalena, era evidente. Pero hay una diferencia importante, y es que Simón Pedro, que es el más testarudo, el más cabezón, de hecho, seguramente Jesús, hay una corriente de interpretación que yo estoy bastante de acuerdo con esa, según se lee los evangelios, en el que se dice que Jesús le puso de sobrenombre a Simón
el término Pedro, o piedra, o Cefas, o como queráis, significa lo mismo, roca, ¿no? Precisamente porque era el de más duro entendimiento, el que no tenía materia gris suficiente y que era el más torpón de todos ellos y que no había forma de que se imbuyese de las enseñanzas del maestro. Y entonces este Pedro, misógino a más no poder, coge y le dice a María Magdalena que no, que eso que acaba de decir que es mentira, que no puede ser. Dice, ¿cómo es que Jesús comparte con ella enseñanzas, ¿no? Secretos, conocimientos que a ellos como hombres les están vetados? Y dice, literalmente, que se aparte Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Os lo juro, o sea, buscadlo. Yo porque no lo tengo aquí ahora mismo, pero si no os lo enseñaría, de verdad que dice eso. Simón Pedro, claro. Cuando tenemos como pilar de la iglesia a un tío que defiende eso, evidentemente, claro que la Iglesia Católica tiene problemas para nombrar sacerdotisas. Es que es lógico. Tenemos un misógino de primer orden y quiere ser otro pilar, Pablo, otro prenda, ¿sabes? Saulo de Tarso, joder, que también, según leen las cartas, dicen, madre mía, este pollo lo que está diciendo. O sea, 2 misóginos de primer orden. Pero, por suerte, María Magdalena no está sola en esta lucha, porque Leví, Mateo, sale a su defensa y se enfrenta con Pedro. Y dice, también literal, dice, Pedro siempre ha sido muy impulsivo. Ahora te enfrentas a la mujer como contra un enemigo. Y dice, si el Salvador le ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? En toda la boca, es glorioso. O sea, por favor, estoy deseando que eso aparezca en la película. Es brutal, es un momentazo. Es como de, oh, Dios mío, sí. Y ya, o sea, es brutal. ¿Qué pasa? Efectivamente, hay toda una corriente, sobre todo gnóstica, a partir del siglo I, en el que se establece que Jesús habría originado unas enseñanzas, unos conocimientos, unas doctrinas reservadas única y exclusivamente a una persona. Y efectivamente esa persona sería María Magdalena, por supuesto. Ya sabéis, lo hemos comentado alguna vez, pero lo vuelvo a decir, que Jesús distribuía sus enseñanzas en distintos círculos dependiendo del nivel de comprensión de su público, ¿no? Entonces había enseñanzas que eran para todo el mundo, para todo aquel que quisiese escucharlas, las enseñanzas que da, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Luego había otras que estaban reducidas solamente a los 12, como por ejemplo el misterio de la Eucaristía, en la Última Cena. Había otras enseñanzas que estaban reducidas solamente a 3, los 3 favoritos, que serían Pedro, Simón Pedro, Santiago el Mayor y Juan, los hijos del Zebedeo, como por ejemplo la transfiguración o la oración en el huerto o la resurrección de la hija de Jairo, en fin, su pequeño círculo interno, ¿no? Y luego habría enseñanzas reservadas única y exclusivamente para María Magdalena, apóstola de apóstoles, mujer que defendió lo que ella quería hasta las últimas consecuencias, que hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de una mujer en aquella época, que cogió y se marchó con el rabino y estuvo siguiéndoles y puso dinero para el mantenimiento del grupo, que eso no se dice, era una de las que ponía la pasta para que todos esos pudiesen comer y vestir, ¿eh? Y entonces María Magdalena sería la gran depositaria y por eso es la primera que ve a Cristo resucitado. El famoso, que eso también se ha interpretado fatal, cuando va al sepulcro y no encuentra el cuerpo, ¿no? Y luego ve en el jardinero la figura de Jesús y está dispuesto a abrazarle y él le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Esto la Iglesia lo aprovechó como un filón para decir no me toques porque eres mujer, eres impura, qué asco y no, apártate de mí. No. Jesús le dice no me toques porque todavía no he subido al Padre. Lo que le está diciendo es acabo de pasar la pasión, acabo de pasar
todos los pasos de purificación necesarios para purgar la materia y transformarme en espíritu, necesario para ascender a los cielos, para volver al mundo del que procedo. No interpretéis esto como en técnica ovni, ¿vale? Que aquí no hay alienígenas, es una cosa espiritual. Si me tocas, tú estás hecha de materia. Entonces, si me tocas, vas a corromperme y entonces voy a tener que pasar otra vez por toda la pasión para purificarme. Que no es porque seas mujer. Es más, es al contrario. O sea, precisamente porque eres mujer y porque eres María Magdalena, tú eres la depositaria única del misterio de la resurrección. La única. Eres la primera que me ve y por lo tanto eres la única que tiene el conocimiento para vencer a la muerte. Momentazo. Pero voy a terminar con la historia de María Magdalena, que, bueno, es que también no cuento más por una sencilla razón. Y es que en Escuela de Atención estoy preparando una charla sobre María Magdalena y sobre el Santo Grial y todo ello, y entonces no os lo puedo contar aquí porque entonces sería tirar piedras contra mi propio tejado, ¿no? Los que estáis en Madrid podréis asistir a esta charla. Los que estáis fuera, ya sea fuera de Madrid o al otro lado del océano, no importa. Estoy trabajando en un campus virtual donde iré colgando las conferencias, los vídeos y tal, para que podáis acceder a ellos y podáis verlo, ya que no podéis asistir. Pero antes de despedirme, sí que quiero leeros unos fragmentos, ¿no?, de otro evangelio apócrifo, en este caso el Evangelio de Felipe, el cual dice: había tres que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, su hermana de María, la hermana, claro, aquí entendemos que se está refiriendo a la hermana de la Virgen María, que no era virgen, por cierto, evidentemente, que era María Cleofás, es decir, su tía, la tía de Jesús. María, su madre, su hermana, María, y Magdalena, a quien llamaron la compañera del Señor. Todas, su hermana y su madre y su compañera, se llamaban María. El término elegido para compañera en griego significa, y es utilizado evidentemente, como esposa también. De hecho, hay otro evangelio en el cual se dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a todos los demás apóstoles y que solía besarla en la boca. No habría sido para nada extraño que Jesús se hubiese casado con María Magdalena. De hecho, era lo normal en aquella época. Pero ya no quiero enrollarme más, solamente una última frase para que le deis vuelta, Evangelio de Felipe, evangelio gnóstico. Y dice: Dios creó al hombre. Hasta aquí bien. Y luego dice: los hombres crean a Dios. Así ocurre también en el mundo. Los hombres hacen dioses y adoran su creación. La perla. La guinda. Sería conveniente que fueran los dioses los que venerasen a los hombres. Ahí lo dejo. Think about it. Bueno, pues eso. Pensadlo, Pensadlo. Sería conveniente que los dioses adorasen a los hombres. En fin, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado, el tráiler y lo dicho. Nos veremos la semana que viene. Y nada, y ya os diré si la película vale la pena o no. Pero quiero que os quedéis con esta imagen de María Magdalena como la gran mujer luchadora que fue, que persistió en lo que de verdad quería y que gracias a eso pues hoy es uno de los grandes símbolos, de los grandes iconos del movimiento feminista. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Ultrella.